Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Hay que usar regresión por mínimos cuadrados para ajustar una línea recta estos datos. También vamos a calcular el coeficiente de determinación para saber el porcentaje de la variación de los datos que queda explicada por la recta de regresión. Bueno, primero vamos a graficar. Bueno, ahora graficamos los datos que aparecen en la tabla y obtenemos este diagrama de dispersión. Como ven, pues más o menos tiene un comportamiento lineal, ¿no? Ahí, con buena voluntad le busca uno y más o menos tiene un comportamiento lineal. Entonces vamos a calcular la recta de mínimos cuadrados. Bueno, entonces recuerden que las ecuaciones para calcular los coeficientes de la recta de mínimos cuadrados, pues son estas. ¿Ah? Entonces, si las queremos sacar de la calculadora, bueno, no salió bien esta. Ay, no. Serían el número de datos, que serían 10, luego la suma de las X, 105, la suma de las Y, acá 105 por A0 más, luego la suma de las X, la suma de las X al cuadrado, y la suma de los productos de las X por las Y. Ese sería el sistema de ecuaciones que habría que resolver, pero ya sabemos que la calculadora lo resuelve. Claro, pueden saltarse ese paso, yo solo es para que lo recuerden. Entonces tendríamos la recta de regresión como 3 puntos. Le voy a redondear a las milésimas. Sería 3.389. En la pendiente sería la recta de regresión. Ahora, el coeficiente de correlación me da, y elevándolo al cuadrado obtengo el coeficiente de determinación. Redondeado a las milésimas también. Ajá. Entonces aquí tenemos nuestra recta de regresión y si multiplico el coeficiente de determinación por 100%,
que me daría 81.1%. Este es el porcentaje de la variación de los datos. Que queda explicado por la recta de regresión. Muy bien. Bueno, miren, ahora vamos a ver, supongamos que tengo un conjunto discreto de puntos, a lo mejor los obtuve de un experimento, y quiero ver si estas variables están correlacionadas. Suponga que las grafico y obtengo estos puntos que están aquí en blanco. Entonces, pues claramente se ve que, pues como que una recta no es la mejor curva que los aproxima, ¿no es cierto? Que los representa. ¿De acuerdo? Aquí como que mejor se vería una parábola, miren. Bueno, una parábola bien dibujada, ¿no? Algo así. Una parábola que pasara entre los puntos. Entonces, pues, podríamos decir que estos puntos o estos datos están correlacionados por medio de un polinomio de segundo grado. De esta forma, A0 más A1X más A2X al cuadrado. O sea, una parábola, ¿no? Como que una parábola es la curva que mejor se ajusta a los datos. Que también lo puedo llamar Y, con un acento circunflejo que le llamaría, que sería Y sombrero, ¿no? Y luego, bueno, pero ¿qué parábola sería la que representaría mejor a los datos? Porque pues está claro que aquí hay otra parábola que pasa por entre los puntos. Y aquí hay otra, incluso una como estas, ¿no? Otra así. Otra así. ¿Cuál parábola? Bueno, para elegir la mejor parábola, vamos a suponer que ya la tenemos ahí, que es esta que está en azul. Esta es la mejor parábola que representa los datos. Esa parábola lo que tiene que hacer es minimizar lo que ahorita voy a definir como los errores, el error iésimo o iésimo residual. Ahora yo lo definiría a semejanza de lo que hicimos con la regresión lineal, pues lo definiría como la diferencia que hay entre el polinomio que tengo aquí arriba, evaluado en los puntos x, y, donde los x, y son estos que están en la tabla, menos los puntos tabulados, menos las 10 tabuladas. Por ejemplo, ¿eso cómo se ve? Pues vamos a suponer que esté un poquito más arriba para que se vea el error. Bueno, en X3, por ejemplo. Mejor en X3. Aquí en X3 vemos que la parábola que representa los datos, pues está, a ver, con el color amarillo, no, con el amarillo no. Con el blanco, vean la distancia que hay de aquí para acá. Si evalúan con este polinomio en X3, obtienen este punto. Pero el punto tabulado
es este y3. La diferencia entre ambos, la diferencia entre este y este es epsilon 3. El error epsilon 3 o el tercer residual. Ajá. Igual en los otros puntos. Bueno, aquí no, aquí da 0, ¿no? Porque el punto tabulado cae exactamente sobre la parábola de mínimos cuadrados. Bueno, todavía no le llamo de mínimos cuadrados, pero así se va a llamar. Ajá. Aquí, por ejemplo, también el error para, digamos, x4 sería la diferencia que hay entre estos dos puntos. Bueno, el otro todavía no lo pongo, pero aquí no puse x4, pero se supone que acá está y4. Y entonces cuando evalúo en x4 me daría este punto en azul. ¿Ah? X4 estaría aquí abajo. Ay, no, ahí no. Ahí estaría x4 y la diferencia entre esos dos sería epsilon 4. La diferencia entre este, o bueno, ahí creo que cabe así. La diferencia entre estos dos puntos pues sería epsilon 4. ¿Sí me entienden lo que significa este epsilon subíndice i? Bueno, y entonces la mejor parábola sería la que minimizara otra vez la suma de los cuadrados de los errores. A semejanza de lo que hicimos en la regresión lineal, diríamos, vamos a escoger la parábola que minimice a la suma de los cuadrados de los errores, definida así como como esta suma. ¿Ah? Sustituyen aquí cada epsilon i. Ajá. Entonces la parábola que vamos a escoger, que sea la que represente mejor a los datos, va a ser aquella que minimice la suma de los cuadrados de los errores. Ahora, esta suma, si yo sustituyo aquí la parábola, la ecuación de la parábola aquí, me va a quedar lo siguiente. La suma de los cuadrados de los errores es igual a aquí A0 más A1 xi más A2 por xi al cuadrado. Ahí está la parábola evaluada en cada xi y a esto le resto la y tabulada. Ajá. Y esto tiene que ser un mínimo. Ahora bien, vean que la suma de los cuadrados de los errores pues es una función. Lo que no conozco aquí en esta son A0, A1 y A2. Si yo los conozco, pues ya tengo la parábola, ¿no? Entonces ahorita son desconocidas. Las X sí las tengo. Son los datos tabulados y las Y también. Entonces lo que me falta conocer es A0, A1 y A2. Luego entonces esta es una función de A0, de A1 y de A2. Es una función de 3 variables. ¿Ah? Y por lo tanto tenemos que usar las técnicas que vieron en cálculo vectorial para minimizar esta función de 3 variables. ¿Cómo se hace? Bueno, lo que tenemos que hacer primero es
igualar el gradiente de esa función de la suma de los cuadrados de los errores. Se calcula y se iguala a 0, al vector 0. Pero ya sabemos que el gradiente es un vector que tiene como coordenadas a las parciales de la función con respecto a cada una de las variables, que en este caso son A0, A1 y A2. Y bueno, y se sigue una técnica muy semejante a lo que ya hicimos con la regresión lineal, o sea, hay que derivar esta función con respecto a 0, con respecto a 1, con respecto a 2, ¿no? Y se iguala a 0 cada una de esas derivadas parciales. Esto ya lo pueden hacer porque ya lo hicimos para la regresión lineal. Fíjense que de hecho lo hicimos para cuando nos faltaba ese término, ¿no es cierto? Esto lo derivamos parcialmente con respecto a 0 y a 1. Era la recta. Bueno, pues ahora también se deriva con respecto a 2 y ya se iguala a 0. Eso conduce a las siguientes ecuaciones. NA0 más A1. Ya no lo voy a hacer. De hecho, ya no le debería poner el índice aquí. Ya saben, siempre que es de I igual a 1 hasta N. Porque sí ocupa mucho espacio. A ver, para que quepa, vamos a pegarlo más. Luego a 0 por esta suma. Más a 1 por esta suma de acá. Más a 2 por algo parecido, pero no más que al cubo. Bueno, ese es un 2, pero aunque no parezca, ese es un 2. Y del otro lado, la suma de las x's por las y''s. Y ahora lo mismo, nada más que ahora al cuadrado. Aquí al cuadrado. Vamos a 1. Ahora esto es al cubo. Luego más a 2. Ahora a la cuarta. Igual. Y al cuadrado. Entonces, derivar parcialmente la suma de los cuadrados de los errores con respecto a 0, a 1 y a 2 e igualar a 0 nos conduce a este sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo que se hace es resolverlo para A0, A1 y A2. Una vez que se conocen A0, A1 y A2, se sustituyen en la ecuación de la parábola y ya tenemos nuestra parábola de mínimos cuadrados. Bueno, pues ahora vamos a hacer un ejemplo, vean. Dice, use regresión por mínimos cuadrados para ajustar una parábola en los siguientes datos. Vamos a ver primero, vamos a hacer la gráfica, ¿no? Aunque aquí dice que ya lo haga para ajustar
a una parábola. Pero bueno, de todos modos vamos a ver los datos. Bueno, graficamos los datos. Vean, como que se ve una cierta tendencia parabólica, ¿no es cierto? Antes que una recta, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ajustar. En su calculadora, ahora lo que van a hacer es que cuando le ponen en modo estadístico, vean que aparece por ahí una opción donde tienen un guión bajo y luego más c por x al cuadrado. ¿Ya la vieron? Esa es la que vamos a usar ahora. Yo no la veo. También puede ser a más bx más x al cuadrado, ¿no? Sí, también. Ok. En otras aparece así. De hecho, en el guión bajo, se supone que va lo que está en la elección anterior, que es a más bx. Y entonces ahí tenemos una parábola. En las más viejitas debe aparecer, primero le deben dar regresión y luego de cuadrática. Y bueno, les van a aparecer, una vez que hagan la elección, pues van a aparecer dos columnas. Van a aparecer dos columnas, una para que metan los datos X y otra para que metan los datos Y. Y ya saben cómo meterlos, es igual que en la regresión lineal. X y Y. Pero si todavía tienen una de estas, que eligieron así, ahí los datos deben de meter primero el dato X, separarlos con la coma que viene ahí, y luego Y, y luego ya registrar el dato. Creo que es con la tecla M. Bueno, creo que ya nadie tiene de estas, pero pues si se las heredó su papá, pues entonces así los meten. Entonces, bueno, vamos a meter los datos. Bueno, entonces podemos ir viendo los resultados en la calculadora si es que queremos formar el sistema. La verdad es que la calculadora ya da también los coeficientes, pero bueno, vamos a suponer que queremos formar el sistema. Entonces la suma aquí es 31.75, la suma de las X. Ahí ustedes me dicen si les va dando lo mismo. Aquí 199.0625 por ahí, por A2. Luego la suma de las 10. Luego 31.75 por A0 más 199.0625 por A1 más, ahora la suma de las X al cubo. De las X por la 10. La suma de las X por la 10 da 51.65. Luego acá 199.
La suma de las x a la cuarta potencia. Y 123.44.141. Una, dos. Igual a la suma de las x6 por las y al cuadrado. No. Acá estoy mal. Estoy mal aquí abajo, mi fórmula. El cuadrado no va ahí. El cuadrado va acá. ¿Sí? ¿Ya vieron? Aquí está corrección. $337.975. Aquí vean, había un error. No era y al cuadrado, sino x y al cuadrado. La x es la que va aumentando su potencia. Aquí no aparece, o sea, podríamos suponer que aquí aparece xy a la 0, xy a la 1, xy a la 2, y así. Bueno, eso es por si quisiéramos formar el sistema, nada más para que lo vean, pero realmente, la calculadora pues ya les da los coeficientes. Si se fijan ahí, aparece en las variables de regresión, aparece A, que sería para nosotros A0. Aparece B. Y aparece C. Bueno, entonces tenemos ahora en los coeficientes de regresión 596.753 millonésimas. En B tenemos 0.339.076 millonésimas. Y en C tenemos menos 0. Aquí tenemos 24.329 millonésimas. Por lo tanto, nuestra parábola de mínimos cuadrados quedaría así. Si aquí ya redondeo a milésimas nada más, pues entonces aquí ya me daría 597 milésimas más 339 milésimas por X menos 24 milésimas por X al cuadrado. Ahí tendríamos nuestra parábola de mínimos cuadrados. Por otro lado, vean que ya no puedo calcular R. Bueno, primero voy a definir esto. Bueno, pues ahora vamos a ver algo sobre la estimación de los errores en los ajustes cuadráticos. Vean que la suma de los cuadrados de los errores que definimos antes
esta pues es una medida también de la dispersión. Pero dispersión con respecto a qué? Es una medida de dispersión con respecto a la parábola de mínimos cuadrados, ¿no? ¿Cómo ven si se ve eso? Que es una medida de la dispersión con respecto a la parábola de mínimos cuadrados, ¿o no? Porque vean que los errores, es más, yo creo que aquí se ven mejor. Por ejemplo, aquí tenemos el punto X1, ¿no? Que sería X1, acá X2, ajá. Ahí estoy poniendo los puntos X. Por ejemplo, aquí tenemos X1. Ajá. Si yo dibujara la parábola, que ahorita no la voy a dibujar, pero si la dibujara, a ver, más o menos. Supongo que sea, no, esa no. Esta. Pues entonces, la diferencia que hay, si yo calculo, evalúo la parábola, por ejemplo, en X1, aquí, vean que obtendría el punto prox, que está aquí arriba, ¿no? Bueno, estaba mal dibujado, ahí no me salió derecha, pero obtendríamos este punto en azul y el punto tabulado es el punto en rojo que está abajo. Este es el punto tabulado, ¿no? Hay una diferencia entre ambos. Igual si evalúan la parábola en X2, pues obtienen este punto en azul, pero el punto tabulado es este que está acá arriba. Entonces aquí tenemos otro error. Ajá. Vean los errores. Aquí este es epsilon 1, aquí este es epsilon 2 y así sucesivamente. Entonces, entre más lejos estén los puntos tabulados de la recta de regresión, la suma de los cuadrados de los errores pues va a ser mayor, ¿no? ¿Ah? En el caso de que todos los puntos tabulados cayeran sobre la parábola de regresión, la parábola de mínimos cuadrados, pues la suma de los cuadrados de los errores sería 0. Entonces, ¿qué mide la suma de los cuadrados de los errores? En este caso, pues mide la dispersión de los datos con respecto a la parábola de mínimos cuadrados. Eso es lo que mide. Ajá. Bueno, también podemos definir el error estándar de la estimación. El error estándar de la estimación como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los errores entre el número de datos menos 3. Que sería un equivalente como a la desviación de estándar. Ajá. Ahora, si comparamos la suma de los cuadrados en Y, que mide la dispersión, aquí vamos a poner. Bueno, voy a definir el coeficiente de determinación así y ahorita les explico. Voy a definir el coeficiente de determinación como la suma de los cuadrados en Y menos la suma de los cuadrados de los errores entre la suma de los cuadrados en Y, donde la suma de los cuadrados en Y sería
la suma desde igual con 1 hasta n de los valores de las ordenadas menos la media de las ordenadas elevado al cuadrado, donde, bueno, y barra sería 1 entre el número de datos n por la suma de los datos y. Que ya sabemos que esto mide dispersión con respecto a la media. ¿Ah? Ya hicimos un dibujito la otra vez donde decía, bueno, ¿qué tal si grafico la media? Aquí pongo los datos y pongo la media de los datos y. Y luego los datos y, pues unos están por arriba, por ejemplo, este sería y1. A lo mejor y1 está por arriba de la media, a lo mejor y2 está por debajo de la media, y3 por arriba, habrá algunos que caen en la media y así, ¿no? A lo mejor yn anda por acá. Entonces, si se fijan en estas diferencias, pues son las diferencias que hay entre cada punto y la media. Por ejemplo, esta es la diferencia entre y1 y la media. El signo no me importa porque luego lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, estas distancias, ya sea que resultara ser positivo o negativo, pues cuando las elevo al cuadrado, pues ya me queda positivo. Entonces, ¿qué mide la suma de los cuadrados en y? Pues dispersión con respecto a la media. Y es proporcional, la suma de los cuadrados en y es proporcional a la varianza de los datos en y, porque acuérdense que la varianza, ¿dónde pongo? La varianza de y, o la varianza en y, sería 1 entre el número de datos menos 1, y luego por esta suma. Ajá. Entonces, son proporcionales la suma de los cuadrados en y la varianza en y. Bueno, la varianza, la varianza va al cuadrado. De hecho, esto es 1 entre n menos 1 por la suma de los cuadrados en y. Y esto es lo que me va a servir para evaluarlo con la calculadora. Ajá. Entonces, ¿qué mide r al cuadrado? Pues compara la diferencia que hay entre la suma de los cuadrados en y la suma de los cuadrados de los errores. Esto es la dispersión de los datos con respecto a la media, y esta es la dispersión de los datos con respecto a la parábola de mínimos cuadrados. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué mide? Pues mide la fracción de la variación de los datos que queda explicada por la parábola de mínimos cuadrados. Si la multiplican por 100%, si multiplican el coeficiente de determinación por 100%, pues vamos a obtener, bueno, ya no lo voy a escribir, mejor nada más se los digo. Esto, o bueno, mejor sí, lo estoy copiando. Esto explica, esto más bien es el porcentaje de la variación de los datos que queda explicado por la parábola de mínimos cuadrados. No, de la variación de los datos es femenino, ¿verdad? Porcentaje de la variación de los datos que queda explicada. No creo que se refiere al porcentaje. Que queda explicado por la parábola de mínimos cuadrados. Uy, ya no ocupé. Se me acabó la tableta.
de mínimos cuadrados. Ahí está. Bueno, entonces, en el mismo ejemplo que acabamos de hacer, en este, donde solo encontramos la parábola de mínimos cuadrados, vamos a ver cuál es el porcentaje de los datos que queda explicado por la parábola de mínimos cuadrados. Entonces, pues, si todavía no han borrado los datos que metimos, verán que, pues, en la calculadora no aparece la R. Ah, bueno, se me olvidó aquí decirles que definí el coeficiente de correlación. Si le sacan la raíz cuadrada, definí el coeficiente de determinación. Si le sacan la raíz cuadrada, obtienen el coeficiente de correlación. ¿Ah? Pero ahora la calculadora no lo tiene. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para calcularlo? ¿Ya se fijaron que la calculadora no tiene una R? Como ahora calculó C, calculó el otro coeficiente de la parábola, pues ya se quedó sin espacio para calcular R. Entonces lo tenemos que calcular a pie. Entonces vamos a usar estas formulitas. Vamos a usar esta fórmula. Vamos a usar esta para calcular la de abajo, esta. Porque yo lo que quiero es la suma de los cuadrados en Y. ¿No? Entonces, pues voy a despejarla de esa ecuación para tener la suma. Porque la calculadora sí me da la varianza en Y. Sí me da esto, pero no me da esto. Pero de esta ecuación, pues la encuentro fácil. Aquí la suma de los cuadrados en Y, que la necesito para calcular el coeficiente de determinación, pues lo despejo. Ajá. Entonces vean ahí en su calculadora que cuando le dan Shift y luego 1, pues se encuentran ahí en donde dice var, no en las de regresión, sino donde dice variables. Bueno, no dice variables, dice var. Ahí aparece SY, que sería la desviación estándar de los datos Y. Bueno, pues elévenlo al cuadrado para obtener la varianza. Ajá. Y luego multiplíquenla por el número de datos menos 1. Acá el número de datos teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los datos son las parejas, ¿sí? Número de datos 7. Entonces tenemos 7 datos, pero aquí vamos a multiplicar, pero por n menos 1. Y luego por la varianza. Y la varianza me dio 129.524. Lo multiplico por 6. Y lo voy a redondear a milésimas. Y tengo 777 milésimas, ¿no? Ya está. Y ya tenemos la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados en Y. Ahora vamos por la suma de los cuadrados de los errores. Y la suma de los cuadrados de los errores ya sabemos que se calcula con esta fórmula. Ajá. Ahora bien, lo que vamos a tener que evaluar la parábola de mínimos cuadrados en cada XY. Así que pues voy a copiar los datos XY que tenemos acá. Bueno, de ahí no los voy a copiar. Vamos a copiarlos de acá, del apunte. Voy a poner los datos XY. Ah, no, lo voy a poner más. Los puros números.
Ahí tenemos datos. Estos son las X. Estas son las Y. Pero ahora quiero evaluar la parábola en cada XY. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues tendría que sustituir, ¿no? Con la parábola, con la ecuación que ya encontramos, tendríamos que sustituir. O sea, tendríamos que sustituir aquí cada XY. Tendríamos que sustituir. Pero la calculadora lo hace rápidamente. Entonces, vamos a ver cómo lo hace. Ustedes pongan en su calculadora, una vez que estén en... Bueno, tienen que dar Shift y luego 1 para activar la función secundaria. ¿Ah? Sí, porque la función secundaria de la tecla 1, pues es el modo estadístico. Y luego ahí van a ver en las variables de regresión, van a encontrar, ya ven que está A, B y C, ¿no? Ahí es donde vimos A, B y C. Pero también tiene otras opciones. Por ejemplo, tiene X1 sombrero, X2 sombrero y Y sombrero. ¿Qué hacen? Bueno, si ustedes teclean XY, por ejemplo, XY, vamos a poner este primer dato, .75. Pongan .75 en el display. Ponen .75 en el display. Luego, oprimen Shift. Y luego la tecla 1. Y en donde están las variables de regresión, pone Y sombrero. Entonces, en el display debe verse .75 y luego Y sombrero. Luego tecleen igual, la tecla de igual. Aquí la tecla de igual y ya les aparece el resultado. Ese resultado es la parábola de regresión evaluada en .75. ¿Ah? Y como pueden ver, pues les da punto. Vamos a ponerle a milésimas, .837, que sería el valor que da la recta de regresión, digo, la parábola de regresión evaluada en XY, igual a .75. Y así le hacen para las demás. Ajá. Yo, por ejemplo, lo que hago es que oprimo la tecla de... Bueno, mejor ustedes ya vayan y tecleen otra vez lo mismo, así. Luego ya no hacer los bolas. Y ven, para cada valor de X, pongan el valor de Y correspondiente. Ajá. Luego pongo el 2 y Y sombrero. Pongo el 2 y Y sombrero y ya tengo y luego el igual. Y ya tengo el resultado. Me da 1.178, si es que le redondeo a las milésimas. Aquí, bueno, no me cabe mi letrota en los cuadritos que hice arriba, pero bueno, luego los arreglo. Primero voy a poner los resultados. Luego en 2.5 también evalúo. 1.292. Luego pongo el 4. Me queda 1.564. Luego el 6. $1.755. Luego lo evalúo en 8.
Me da 1.752. Luego en 8.5. Me da 1.721. Que son los valores de la parábola evaluada en los X. Entonces, como verán, pues ya no necesito estar usando la ecuación y meter las X en la ecuación de la parábola. Nada más para que vean lo que vamos a hacer ahorita. Voy a poner aquí las Y's. Las Y's que están aquí en el cuadrito que copié. Vean aquí, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acuérdense que la suma de los cuadrados de los errores, la suma de los cuadrados de los errores es la suma de las Y's sombrero menos las Y's elevadas al cuadrado. Ajá. O sea que hay que hacer las restas de esta menos esta, esta menos esta, esta menos esta, todo eso elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo así. Ya voy a salirme del modo de regresión lineal. Voy a repetir los datos. Se me van a borrar estos datos, ¿sí? Porque ahora voy a meter diferencias. Entonces lo que voy a hacer es, me voy al modo estadístico. Lo pongo aquí. Voy otra vez al modo estadístico. Pero ahora voy a seleccionar una variable. ¿Ah? Entonces ahí selecciono una variable. ¿Y qué voy a meter ahí? Porque me aparece una columna. Nada más una columna. Me aparece nada más una columna. Me dice que aquí meta los datos. ¿Qué datos voy a meter? Ah, pues voy a meter las diferencias. Voy a poner, por ejemplo, 0.8 menos 0.837. 0.8 menos 0.837. Le doy igual y ya. Aquí ¿qué fue lo que puse? Puse en la primera columna, puse 0.8 menos 0.837, que es la diferencia de este y este, entre Y y Y sombrero. No importa que esté aquí al revés, porque pues como voy a buscar, pero la suma de los cuadrados. Entonces aquí ya metí esto. Claro, cuando puse igual ya me dio el resultado, pero bueno, aquí no puse el resultado. Y luego ya se van poniendo las otras diferencias. Ponen 1.3 menos 1.178, le dan igual, luego meten la diferencia de este y así se van. ¿Sí? ¿Queda claro? Una vez que hayan metido todos los datos, pues ya nada más se van a variables. Digo, se van a sumas. Y ahí en sumas, la de aquí, ya que metieron todos los datos, se van a las sumas. Y en las sumas eligen la suma de los X al cuadrado. Porque los datos que metimos son estas diferencias. Entonces me va a calcular estas diferencias, la suma de estas diferencias elevadas al cuadrado. Y eso pues es la suma de los cuadrados de los errores. Y les da, bueno, así lo que da la calculadora es 31.783 millonésimas. Que pues yo voy a redondear a las milésimas. Y entonces ya la suma de los cuadrados de los errores, digo, el coeficiente de determinación va a ser, vamos a llevarnos la suma de los cuadrados de los errores. Aquí está la suma de los cuadrados de los errores. Vamos a traer la suma de los cuadrados en Y.
¿Dónde los apunté? ¿Dónde los apunté? Acá está la suma de los cuadrados en Y. Y voy a poner que el coeficiente de terminación es la suma de los cuadrados en Y menos la suma de los cuadrados de los errores entre la suma de los cuadrados en Y. Y esto va a ser igual a me da 0.95, prácticamente, bueno, aquí es 88, pero prácticamente es, ahora si lo multiplico por 100%, pues obtengo 95.9%, que es el porcentaje de la variación de los datos que queda explicado por la parábola de regresión. Que quede explicado por la parábola de mínimos cuadrados, ¿no? Pues podemos decir que pues, es un buen ajuste, ¿no? Bueno, a veces cuando tabulamos un conjunto de puntos que también igual pueden provenir de un experimento, y yo quiero, y hago la gráfica de estos puntos cuando grafico, y veo los puntos así como que no se ajustan con una recta o con una parábola. En general, pues yo diría, bueno, este conjunto de puntos los quiero pues representar o quiero ver si hay una relación entre ellos de una forma polinómica. Por ejemplo, si quiero aproximar estos puntos por un polinomio de grado m, digamos que sería este sería un polinomio de grado m, dado por la ecuación a0 más a1x más a2x al cuadrado más a3x al cubo más así hasta llegar a más am x a la m. Este es un polinomio de grado m. Entonces ahora se trata de aproximar los puntos tabulados, cuya gráfica aparece aquí, por medio de un polinomio de grado m. Igual, entonces, el criterio que se sigue, porque como pueden ver ustedes, pues por aquí pasan muchos polinomios de grado m, ¿no? Ahí tenemos otro polinomio de grado m, otro polinomio de grado m. Hay infinitos polinomios de grado m que pasan entre esos puntos. Bueno, entonces nosotros, pues ya con la experiencia que tenemos de la regresión lineal y la cuadrática, pues decimos, pues vamos, el polinomio que vamos a elegir va a ser aquel que minimice pues la suma de los cuadrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la distancia en el punto yésimo, acá en este punto yésimo, si lo evalúan con el polinomio de grado m, pues obtienen este punto de aquí. Pero el punto tabulado está arriba, está aquí arriba. La diferencia entre ambos, pues es esta distancia. Esta distancia que hay de aquí para acá, esa sería epsilon i. El error iésimo. Eso sería epsilon i. Así para cada uno de ellos, ¿no?
¿cómo se definiría epsilon i? El error iésimo o iésimo residual, pues sería la diferencia que hay entre el polinomio de grado m evaluado en xi menos el punto tabulado. Pero ¿cómo se vería ahora esta diferencia? Pues se vería así. Cuando evalúo el polinomio de grado m, me queda A0 más A1 xi más A2 xi al cuadrado más A3 xi al cubo y así hasta llegar a subíndice m xi a la m y esto menos y, que es el punto tabulado. Ajá. Entonces, ¿cómo se vería ahora la suma de los cuadrados de los errores? La suma de los cuadrados de los errores, que sería la suma del polinomio de grado m evaluado en xi menos y al cuadrado. Bueno, primero voy a poner epsilon i. Al cuadrado. Ahora ya la que había puesto. Y esto es pues el polinomio, ya saben, A0 más A1 xi más... bueno, de acá y arriba ya lo tenemos. Todo esto no va a caber. Más A2, x, todo. Sí. Todo eso al cuadrado. Fíjense que la suma de los cuadrados de los errores, en este caso, pues es una función. Ahora la suma de los cuadrados de los errores, pues resulta ser una función de, ¿qué es desconocido aquí? Pues A0, A1, A2. Entonces me queda que esta es una función de A0, A1, etcétera, hasta AM. Ajá. Es una función de m más 1 variables. Y que hay que minimizar porque igual el criterio dijimos que era minimizar la suma de los cuadrados de los errores. O sea, hacer que esta suma tenga un mínimo. Entonces, ya saben, se usa la misma técnica, calculamos el gradiente de la suma de los cuadrados de los errores y lo igualamos a 0 para encontrar los puntos estacionarios o puntos críticos. ¿No? Y acá pues son las derivadas parciales, hay que derivar con respecto a todas esas coeficientes. O sea, hay que derivar la suma de los cuadrados de los errores con respecto a 0, derivar la suma de los cuadrados de los errores con respecto a 1 y así. Derivarla con respecto a AM y todo eso igualarlo así. Y se me forma un sistema de M más 1 ecuaciones que es este. Bueno, voy a copiarlo del cubo y luego ya nomás lo generalizo. Vamos a copiar este. Ahí tenía el error aquí también. Este 2 va acá. Les había dicho que el error ahí en la tercera ecuación. Viene siendo esta, nada más que hay que ponerle más. Sería aquí más, así sucesivamente, más AM, la suma. De 1 a n de x y a la m. Luego acá más a m igual con 1 hasta n de x
y a la m más 1. No, aquí más. XY a la m más 2. Y así sucesivamente. Hasta llegar a 0. Esta de aquí. Más a 1. Esta de acá. Más a 2. Y así. AM. La 2M. M más M. Y de este lado. A la M. Ese sería el sistema con M más 1 ecuaciones y M más 1 incógnitas que tendríamos que resolver para encontrar desde A0 hasta AM. Y luego una vez que se haya resuelto, se sustituyen aquí. Y ese tiene el polinomio de grado M de mínimos cuadrados. Ajá. Entonces ya saben ahora, igual también, creo que puse una hoja en blanco. Déjenme. Debería de ir aquí. Ajá. Igual aquí también se define el error estándar de la estimación como la suma de la raíz de la suma de los cuadrados de los errores entre n menos m más 1. Y este abarca las demás, porque fíjense, cuando es regresión lineal, pues m vale 1, ¿no? Un polinomio de grado 1. 1 más 1, 2. Entonces tenemos n menos 2, que era el que habíamos dicho que valía para la regresión lineal. Para la cuadrática, pues m es 2. Grado 2, entonces 2 más 1, 3. Y entonces aquí tenemos n menos 3. Y el error estándar de la estimación es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los errores entre n menos 3. Y así sucesivamente. Ajá. Igual así podríamos definir también el coeficiente de terminación como la suma de los cuadrados en y menos la suma de los cuadrados de los errores entre la suma de los cuadrados de los errores. Más que aquí, pues cambia la suma de los cuadrados de los errores, porque acá la suma de los cuadrados de los errores en ambas ecuaciones la suma de los cuadrados de los errores es esta. Ajá. Entonces, esta es la suma de los cuadrados de los errores en la ecuación de arriba. Y la suma de los cuadrados en y pues sigue siendo la misma. Ajá.
Entonces, aquí, ¿qué mide cada una de estas dos cantidades? Bueno, pues ya saben, la suma de los cuadrados de los errores mide dispersión con respecto al polinomio de grado m. Ajá. La dispersión de los datos con respecto al polinomio de grado m y pues la suma de los cuadrados en y, pues mide la dispersión de los datos con respecto a la media. Entonces, la r al cuadrado, el coeficiente de determinación, sería la fracción de la variación de los datos que queda explicada por el polinomio de grado m. Ajá. Si lo multiplican por 100%, pues entonces es el porcentaje de la variación de los datos que queda explicado por el polinomio de grado m. Bueno, muy bien.